Guiones y guionistas capítulo 552. Hoy por fin llega la presentación del libro El formato de guión, guía para escribir como un guionista profesional. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del esencial mundo de los guionistas y el formateado arte de los guiones. Hoy es un día muy especial porque por fin presentamos públicamente el libro El formato de guión, guía para escribir como un guionista profesional. Un libro que pretende responder a todas esas dudas que tenemos sobre el formato de guión cada vez que escribimos un guión. Y dudas que tenemos no solamente la gente que empieza, que eso sí, obviamente, cuando empiezas todo es nuevo y tienes muchas dudas, pero incluso los guionistas profesionales también cada vez que tienes que escribir una escena nueva que tenga algún elemento nuevo, yo qué sé, pues de repente mensajes de texto o tienes cosas, cómo se hace una videoconferencia, no sé, hay de repente surgen dudas en cómo escribir algunas cosas, bueno, pues en este libro van a estar todas las respuestas. Además es el primer libro que hay en castellano sobre el tema, en español, porque bueno, hay algún manual del formato de Hollywood, pero no había ninguno en español que nos explicase porque además yo he intentado no solamente explicar el formato de Hollywood, que sí, que es un poco el estándar, el básico, pero hay algunas variaciones que hacemos los guionistas en español que son distintas y que obviamente no aparecen en esos manuales de Hollywood que están hechos, pues eso, en inglés para ellos, ¿no? Bueno, pues yo hablo de las dos cosas, del manual del formato de Hollywood y también de las variantes hispanohablantes. Es un libro que ya podéis encontrar en Amazon, tanto en la versión Kindle como en la versión en papel. Sobre formato ya hemos hablado mucho en el podcast y también hay cursos, porque bueno, recuerdo que en la plataforma de cursos de guion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas, y de hecho había ya 2 cursos sobre formato de guión. Ya sabéis que bueno, hay más de 80 cursos, con lo cual cualquier duda que tengáis sobre la escritura de guiones seguro que está contestada en alguno de ellos. Hoy de hecho subimos una clase nueva del curso de inglés para guionistas y en esta 9ª lección vamos a hablar sobre los signos de puntuación en inglés y cómo utilizarlos, buscando siempre ejemplos de del mundo del guión. También, antes de hablar del libro, recordaros que esta es la semana última para las votaciones del concurso de guión de cortometraje. Podéis escuchar a los 5 finalistas, podéis ver sus guiones y nada, ya el jueves veremos cómo queda el podium de estos 5 finalistas. Uno de los regalos de estos 5 finalistas es este libro que va a ir para los 5. De hecho, estoy muy orgulloso, no solo por haber escrito el libro, que eso siempre obviamente te da alegría, sino por haber llegado en plazo, porque yo realmente hace 4 meses me puse el deadline, ¿no? Me puse esa fecha última de decir, bueno, quiero que sea uno de los regalos para los 5 finalistas. Cuando me lo puse no estaba todavía el libro escrito y bueno, tenía dudas de poder terminar de escribirlo, corregirlo, maquetarlo, portada, publicación, o sea, editar un libro tiene muchas etapas, tiene muchas fases que además hay que ir haciendo correctamente y bueno, realmente cuando este fin de semana conseguí subir el libro a Amazon y que estuviera todo publicado, bueno, pues me sentí mucho orgullo por haber terminado a tiempo, ¿no? Y que estos 5 finalistas tengan su libro. Bueno, una de las etapas previa a la publicación, yo creo que he hablado alguna vez aquí de ella, es la lectura de lectores beta. Lectores beta que, bueno, pues te buscas algunas personas de confianza que puedan ser público objetivo de este libro y bueno, pues les preguntas si quieren ser lectores betas y nada, les pasas el libro para que se lo lean y te den sugerencias, correcciones, con el objetivo, bueno, pues eso, de tener el mejor libro posible. Bueno, pues justo voy a comentar aquí una conversación que tuve con uno de ellos, con Gonzalo, que es, bueno, él es guionista y también es amigo mío.
Y él ha sido uno de estos lectores beta y Gonzalo me dijo el otro día, me dijo, mira, David, este libro se va a convertir en un clásico. Realmente como él es guionista, pero bueno, como es mi amigo, pues tampoco me tomé muy en serio sus palabras, pero bueno, realmente como él sabe de publicación, además del mundo de guión, le dije, a ver, explícame, ¿por qué crees que se puede convertir en un clásico? Claro, lo primero que me dijo es algo que ya os he contado, ¿no? Que es el primer manual en español que enseña el formato de guión, con lo cual realmente es un libro necesario, es un libro que no hay competencia y como que hacía falta, ¿no? Como de alguien se tenía que lanzar a escribirlo porque realmente es algo muy útil. Y claro, él me dice, todo el mundo que empieza a escribir guiones ahora, o sea, va a necesitar este manual igual que nosotros lo necesitamos en nuestro momento cuando empezamos a escribir guiones y no lo tuvimos porque no existía este libro. Con lo cual, cualquier persona que esté empezando en el mundo de los guiones y quiera adentrarse a conocer lo que es el formato, que es un peaje, como digo yo en el libro, por el que hay que pasar. Porque esto es como aprender a montar, a manejar un coche, ¿no? A aprender a conducir. O sea, hay una serie de normas de circulación que, bueno, pues uno antes de conducir un coche tiene que aprender. Y para eso, pues uno se va a las autoescuelas. La idea es que cuando luego aprendas a conducir, te olvides de las normas y ya conduzcas y te manejes, bueno, pues con normalidad, sin tener que estar pensando, ay, ahora tengo que poner intermitente, ahí esta señal que era. O sea, ya directamente lo integras, ¿no? Bueno, pues el formato de guión es un poco así. O sea, tienes que aprenderlo, pero una vez que lo aprendes ya, lo que tienes que hacer es olvidarte y utilizarlo con normalidad sin tener que estar pensando en ello. Y así te puedes dedicar a lo que hay que dedicarse, que es al contenido, ¿no? A tus personajes, a tu trama, a tu historia, ¿no? Pero es verdad que es un peaje que tenemos que pagar en el formato de guión. Porque si no lo sabes, si no lo conoces, cuando tú muestres ese guión, obviamente desde fuera se va a ver visto como eso, ¿no? Va a ser como una especie de señal de alarma de cuidado, cuidado, guionista novato, novato, no sabe, ¿no? No sabe, está empezando, está empezando. Con lo cual realmente todo el mundo que esté empezando a escribir guiones va a tener que aprender el formato y el libro te enseña, ¿no? Pero claro, lo que me decía Gonzalo es que no solamente se va a convertir en un libro de cabecera para la gente que esté empezando a escribir guiones, sino también para los propios guionistas profesionales. Porque es verdad que cuando estás escribiendo, con cada guión te enfrentas a retos nuevos, a escenas nuevas, a elementos nuevos, cosas que nunca antes a lo mejor has escrito y que pues no sabes muy bien todavía cómo plasmar, ¿no? Y claro, yo en el libro he intentado poner todas las respuestas, ¿no? Todas las respuestas. Y es lo que me decía Gonzalo, por eso me decía que se iba a convertir en un libro necesario no solamente para la gente que empieza, sino para todos. A mí me dice, él me dice, yo ya me lo he leído, obviamente, porque se lo envié. Dice, pero vamos, yo me lo voy a comprar en papel para ponérmelo ahí cerquita y cada vez que tengo una duda, bueno, pues es que es súper rápido. Es decir, ¿cómo se escribe una pantalla partida? Por ejemplo, que voy a poner dos pantallas. Bueno, pues puedes pensarlo, puedes hacerlo, o directamente, pues mira, en tu librito mira, se hace así. Y además una cosa que tiene el libro, que todavía no lo he dicho, es que está repleto de guiones. Y con guiones me refiero repleto de ejemplos sacados de más de 50 guiones clásicos tipo pues Casablanca o El Apartamento, pues Pulp Fiction, otros más modernos como Joker, como Parásitos. O sea, son ejemplos que yo mismo, no me vale solo con buscar la teoría y ver cómo se supone que se hace, sino que me he ido a los guiones y he encontrado los ejemplos y los he puesto en cada uno de los epígrafes que cuento. Porque sé que eso siempre es súper útil, ¿no? Cuando uno está escribiendo, ver cómo lo han hecho otros es genial, ¿no? Y claro, yo os digo siempre aquí, ¿no? Que podéis buscar vosotros los guiones y tener las referentes. Pero claro, si yo ya he dedicado todas esas horas de investigación y lo he puesto en un libro, pues bueno, pues mucho mejor, ¿no? Porque así ya lo tienes como más sencillo, ¿no? Claro, yo he tenido que ver cientos de guiones. Tengo ejemplos de 50, pero he visto cientos buscando esos ejemplos. Y además la idea, lo que hago en el libro, intento no ser dogmático de esto se hace así y punto. O sea, realmente hay algunas cosas que se pueden hacer de formas distintas. Y entonces es lo que pongo en el guión, ¿no? Pues te digo flashback, digo, mira, pues las formas de poner el flashback son esta, como ponen en este guión, esta otra como ponen en esta otra y este otro como utilizan otro, para que luego tú elijas la forma que más te guste. Luego, una cosa muy importante que quiero decir ahora, y es que este libro también va a tener algunos regalos extras. Tiene un regalo extra, bueno, una checklist de formato de guión actualizada, que esa va a estar siempre ahí,
pero luego tiene otro regalo extra que os aviso porque va a estar solamente 15 días. Con lo cual, si estás pensando en pillarte el libro, bueno, pues píllatelo rápido porque dentro de 15 días este regalo extra va a desaparecer. ¿Y qué es este regalo extra? Bueno, yo me he dado cuenta que uno de los secretos de los grandes guionistas que los diferencia de los guionistas más normales es la presentación de los personajes protagonistas. Porque claro, cada vez que aparece un personaje nuevo es una oportunidad de causar una primera impresión, ¿no? Es como en la vida real, ¿no? Cuando conoces a alguien, esa primera impresión que te da el conocerlo, esa solamente vas a tener una vez en la vida, porque esa persona solamente la vas a conocer una vez en la vida. Con lo cual, me doy cuenta que muchos guionistas desperdician esa oportunidad de que aparece su personaje protagonista o algún personaje principal y nada, simplemente ponen los años entre paréntesis y ya está, y lo dejan ahí. Y es una oportunidad perdida. Con lo cual he creado un libro, he creado un PDF de más de 100 páginas que te muestra primero cómo describir personajes y te da una serie de consejos al principio y luego tiene el ejemplo de más de 100 personajes clásicos extraídos de guiones originales de películas y series que todos conocéis. O sea, yo directamente me he ido y he dicho, a ver, por ejemplo, Star Wars, ¿cómo presentaron a Luke Skywalker, a la princesa Leia y a Han Solo? Bueno, pues me he ido al guión original, lo he traducido al español y lo he puesto en este mega PDF. Y quien dice eso, te hablo pues de personajes, por ejemplo, de Stranger Things, de Lost y de grandes peliculones de la historia del cine. Porque como os digo siempre, tú cuando ves, está muy bien ver películas, pero cuando tú escribes guiones lo que tienes que aprender es a escribir guiones. Y tú, claro, ves el personaje de Han Solo y dices, qué personaje tan estupendo, pero dices, joder, ¿y esto George Lucas cómo lo puso en su guión? Porque claro, nosotros lo que tenemos que hacer son escribir guiones lo suficientemente atractivos para que pues encuentren financiación y para que encuentren un equipo y consigan rodarse adelante, con lo cual es muy importante lo que se escribe dentro del propio guión. Con lo cual, bueno, si piensas que este libro de formato de guión te puede ser útil, aprovecha para comprarlo en estos primeros 15 días porque tanto en ebook como en papel vas a poder acceder a este libro de descripción de personajes con ejemplos de 100 personajes clásicos. Además, no te relajes porque en papel, claro, tú lo pides y te tarda unos días en llegar. Que en ebook sí que en ebook es más instantáneo, pero en papel no. Con lo cual, bueno, si estás pensando en pillarlo, no te relajes. Bueno, y ahora sí, nos vamos a ver las 5 partes del libro. Porque este libro tiene 5 partes. La primera es qué es el formato de guión y ahí analizo básicamente qué es el formato de guión. Vemos cuál es el origen y cuál es la evolución de este formato, ¿no? Porque es importante que entendamos que no es un invento de un guionista que un día ha dicho, mira, esto se hace así, sino que es la evolución a lo largo de décadas del oficio de escribir películas. También explico para qué sirve el formato estándar de guión y cómo te ayuda a la lectura a los diferentes profesionales que van a leer nuestro guión. Porque claro, si sabes para qué es mucho más fácil escribir y entender por qué las normas existen. Porque claro, el objetivo no es que aprendáis las normas de memoria, sino que entendáis el sentido del formato de guión. Porque así cada vez, incluso si surge algo nuevo, ¿no? De repente dices, voy a escribir un guión de, yo qué sé, para metaverso. Que es algo de lo que obviamente no se habla en el libro. Bueno, pues si entiendes el formato de guión, vas a saber cómo escribirlo. Porque entiendes los conceptos, las bases, ¿no? Luego también de esta parte termino explicando los principios que rigen el formato, porque es eso, si entiendes los principios no hace falta aprenderse las normas de memoria. O sea, te van a surgir dudas y vas a poder contestártelas tú mismo o tú misma porque entiendes los principios. La segunda etapa está dedicada a explicar las características básicas del formato de guión. Y ahí hablo de tipografía, de interlineado, de papel, de márgenes, de numeración y de páginas especiales como por ejemplo la portada y todo lo que tiene que tener la portada. En esta etapa también explico las características diferentes del formato de guión televisivo. Porque hay algunas variantes, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con los actos, con las páginas de reparto y de decorados, o con la grabación multicámara. Y lo vemos, bueno, con algún ejemplo de alguna serie clásica, como por ejemplo Big Bang Theory. La tercera parte se centra en analizar con detenimiento los elementos principales del formato de guión. Sí, ahí ya vamos directamente con los elementos. Vamos, por ejemplo, los encabezados de escena. Bueno, pues vemos cómo se escriben correctamente y luego vemos algunas variantes, por ejemplo, como los encabezados secundarios que también puedes utilizar en tu guión.
También analizamos cómo se escriben las descripciones de las acciones y qué elementos se tienen, por ejemplo, que poner en mayúscula. Y damos también las claves de los 3 elementos principales de los diálogos. Ya sabes, por un lado está el nombre del personaje, por otro lado el texto del diálogo que se dice, que se pronuncia, y luego por otro lado las acotaciones sobre cómo debe ser dicho. Y ahí, por ejemplo, vemos algunas particularidades que diferencian el formato de Hollywood con los guiones escritos por hablantes hispanos, como por ejemplo las voces fuera de campo. Porque claro, si tú buscas ejemplos de guiones hispanos, te das cuenta que se pone distinto en Hollywood, pero luego miras en Hollywood y te lo ponen de forma distinta. Entonces, bueno, yo te explico todo para que, uno, primero tú puedas entenderlo y conocer las distintas variantes, y luego, segundo, pues para que tú elijas de qué forma lo vas a escribir en tu guión. Luego, por ejemplo, aunque no se aconseje escribir los tipos de planos y las anotaciones sobre la cámara, realmente sí se pueden escribir en el guión. Bueno, pues yo te explico cómo tienes que escribirlo correctamente en un guión. Y para que veas, bueno, cuándo puedes y cuándo no. Y luego esta parte la terminamos explicando cómo escribir escenas especiales como por ejemplo flashbacks y flash forward, un sueño o una fantasía, una visión, un espejismo, una secuencia de montaje, pantalla partida, llamadas de teléfono. Bueno, estos son escenas especiales y nada, lo explico muy bien con todos ejemplos para que veas cómo hacerlo. La cuarta parte aquí está dedicada al estilo. Porque sí, podemos desarrollar un estilo propio de escritura que respete las normas del formato de guión y que haga pues que no escribamos todo como robots. O sea, tú vas a poder encontrar tu propio estilo. Porque hay muchos elementos de redacción que pueden usarse de forma distinta, ¿no? Como por ejemplo la puntuación o el énfasis, ¿no? Como dar énfasis a una parte de la descripción o a una parte de los diálogos, o cómo resaltarlo, o por ejemplo las pausas y los silencios, si se pueden utilizar, cómo se pueden utilizar. También vemos las distintas formas de escribir, por ejemplo, la música de las canciones en un guión y las variaciones de un idioma, ¿no? El idioma extranjero, un idioma inventado, ¿no? Vemos, por ejemplo, el Juego de Tronos o un idioma de señas, ¿no? Una película como Coda que habla en idioma de señas. Bueno, ¿eso cómo lo escribirías en un guión? Bueno, pues todo eso lo explico en el libro. Y también, por ejemplo, pues cómo escribir mensajes de texto, cómo escribir emails, cómo escribir videoconexiones. Y termino también esta parte explicando qué son las notas de autor, ¿no? Cómo podemos escribir notas de guionista, los distintos tipos de notas de guionistas que podemos escribir y las diferentes formas de escribir planos y tomas en un guión. Y por último, la quinta parte, la última, está dedicada a analizar las diferentes características de los programas de guión para que nosotros decidamos cuál es el que más nos conviene. Ahí verás, bueno, pues eso, programas gratuitos, programas de pago, programas freemium, que si quieres trabajar en la nube o quieres trabajar de una forma local, si quieres que tengan pues tarjetas o que tengan pizarrones, bueno, pues hablo de todo esto. Yo, bueno, he intentado escribir el libro que a mí me hubiera gustado tener no solamente cuando empezaba, sino cada día. O sea, es un libro que yo cuando escriba os prometo que aunque lo haya escrito voy a tener el libro encima de la mesa, en una esquinita, tampoco hace falta que esté ahí delante de la pantalla, pero estoy seguro que va a ser un libro súper útil para todos los guionistas que estáis escuchando esto, porque para mí ha sido muy útil escribirlo. He aprendido mucho investigando y buscando los ejemplos, he aprendido de cosas que incluso me he dado cuenta que había cosas que hacía mal. Y no solo que hacía mal, sino que explicaba mal. En mis clases de cine presenciales había cosas que las explicaba de una forma y ahora investigando un poco más he dicho, hostia David, ¿qué estabas haciendo, no? Porque claro, a veces uno busca información, encuentras algo en un blog o lo miras en un guión y entonces ya interpreta que esa es la norma general y luego ese guión a lo mejor pues lo ha escrito ese guionista, pero esa no es la norma con la que escriben los demás. Sino directamente ese guionista o no conocía la norma o voluntariamente decide saltárselo, que también existe esa opción. El caso es que tú te crees que es una norma universal y es algo concreto de un guionista y de un guión. Con lo cual, lo dicho, estoy muy orgulloso de este libro, espero que os sea muy útil, lo podéis encontrar en Amazon, os dejo aquí el enlace, pero bueno, si vas a Amazon y pones el formato de guión, ahí debería aparecerte, o si no pones David Esteban Cubero, mi nombre, y ahí te aparecerán los dos libros, el de ser guionista y el de formato. Y lo único, recordarte que si estás pensando comprarlo, no lo dejes pasar porque durante 15 días va a tener regalos extras. Tiene este regalo extra de descripciones de personajes, ¿no? Con más de 100 páginas, que estoy seguro que también te puede ser muy útil y nada, dentro de un par de semanas lo sacaré de la web.
Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga y a que siga investigando y escribiendo libros como el que he presentado hoy. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!